Ahora sí. Vamos a hablar ahora de los combustibles inflamables. Les decía que en el caso de un combustible inflamable, en el caso de los líquidos, se dice que un combustible es inflamable cuando la temperatura de inflamación se da por debajo de los 38 grados. Eso lo tienen en la última hoja que les puse una serie de... es un glosario que le hice con algunos puntos importantes. O sea, la diferencia entre un combustible inflamable y entre un combustible, entre un líquido inflamable y un líquido combustible, ¿cuál es? La temperatura De ignición. De inflamación. de inflamación, muy bien. Entonces, se le dice líquido inflamable o se denomina líquido inflamable a todo aquel que tiene un punto de inflamación, ¿no?, inferior a los 38 grados. Eso es un líquido inflamable. Si miramos acá en Punto de inflamación, profe. inferior a los 38 grados. Recuerden que la nafta, por ejemplo, a menos 35 grados, o sea, 35 grados bajo cero, ya tiene el punto de inflamación. O sea, es extremadamente peligroso manipular nafta. Lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿vieron? A andar con el bidón, no sé si ustedes, pero bueno, andar con bidones de nafta y todo. Hay que tener mucho cuidado, querer prender algo con nafta porque tiene un punto de inflamación muy bajo. Y el líquido combustible es aquel que tiene un punto de inflamación igual o superior a los 38 grados. Entre los inflamables, acá les puse el apunte para ir leyendo, digamos, los títulos, para que ustedes se guíen. Después yo les voy a hacer una guía, vamos a hacer un trabajo práctico, así refuerzan estos conocimientos que vamos incorporando. Por supuesto que los combustibles pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, pueden ser gases inflamables. Por ejemplo, en los sólidos, cuando nosotros hacemos el asado, otra vez con el asado, cuando hacemos el asado, nosotros... Mucha ganas de comer asado tiene, profe. Sí, Vamos a tener que comer un asadito, profesor. sí, hay que comer un asadito. ¿Escuchaban ese chiste que hace? Ese chiste que le dicen, vos sabés, che, que ayer estaba en el patio haciendo un asado, era de noche ya, y de golpe vi que pasaba un plato volador. Ah, no seas bolacero, che, mira que vas a estar haciendo un asado. ¿Viste? Ese es el chiste, malísimo, ¿no? Cacho Garay. Estamos complicados con el coso. Bueno, entonces, el carbón, por ejemplo, carbón de leña, madera, papel, algodón, lana, son todos sólidos inflamables, ¿no es cierto? Hay metales, gases inflamables, es el acetileno. ¿Saben cuál es el acetileno? Es el gas que se utiliza para soldar. Por ejemplo, el acetileno, el gas de carbón, el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es el que utilizamos nosotros en las garrafas. Los que no tienen gas natural y que utilizan garrafa, utilizan el gas licuado de petróleo. O sea que son todos gases inflamables. Los líquidos, bueno, todo el petróleo y derivados, los alcoholes. El gas de carbón, Por eso, ¿cómo? El gas de carbón. El gas de carbón desde ya, el gas del carbón también. Hay muchísimos más. Estos son algunos de los ejemplos más comunes. Por eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el tema de la estiba. ¿Qué es el tema de la estiba? El orden, cómo vamos a acomodar, digamos, el lugar que vamos a utilizar y cómo vamos a acomodar los materiales que tengamos o las cargas que llevemos a bordo, ¿no? Hay que tener cuidado y hay algo que se llama segregación, en donde ustedes, cuando se estiba un barco, o el que está, los encargados, todo esto hay gente que está especializada, ¿no es cierto? Está a cargo del primer oficial, esto. Cuando se estiban, por ejemplo, mercancías peligrosas a bordo, tiene que haber una autorización de nuevo prefectura y tienen que presentar un plano de qué tipo de mercancías peligrosas son y cómo las van en qué lugar las van a estibar.
Y no solamente eso, el plano de segregación, ¿qué quiere decir? Hay elementos que ustedes no los pueden juntar. ¿Por qué, Queen? Te digo a vos porque al único que veo a Ramírez y a Queen. ¿Por qué no vas a poder juntar? Porque si vos los ponés muy cerca... Porque juntos pueden ser inflamables. Exactamente. O puede haber una explosión, o por ejemplo algo más sencillo que no es sencillo, ustedes no pueden poner una carga de manzanas. ¿Cómo? Junto a una carga de nafta, por ejemplo. Exacto. Claro. Lo O contaminás. algo ácido. Se contamina la Todo la eso fruta, es segregar. Entonces, lo primero, el ABC, medios de prevención, que tienen en cualquier fábrica, en cualquier industria o en un barco, es lo mismo. ¿Cuál es el ABC, digamos, de los medios de prevención? Orden y limpieza. ¿No El te orden, la limpieza. Fundamental. Pongan el ABC, la prevención. Esto es lo que- Orden y limpieza. Si ustedes se van de la prefectura y se van a trabajar en una fábrica, lo primero que van a ver con la gente de seguridad e higiene, cuando ingresen a la fábrica, los carteles. Mantenga el orden y mantenga la limpieza. ¿Por qué? Y el mantenimiento de las herramientas. Sí, todo eso desde ya. Después también tenés que utilizar los equipos apropiados, ¿no es cierto? Si vos estás soldando, tenés que utilizar todos los elementos. Pero el orden y la limpieza es el básico. ¿Por qué? Imagínense, estábamos hablando de combustiones espontáneas. Los barcos tienen, ¿ustedes los vieron en nomenclatura marinera, lo que son las sentinas? Sí. Bueno, si no sí, pero si alguno no se acuerda, digamos, en las salas de máquina, digamos, el plan, o sea, lo que es el piso de la sala de máquina, está conformado por planchas. ¿Vamos bien hasta acá? Debajo de esas planchas hay lugares donde todo lo que es los aceites, las pérdidas de combustible, van a un lugar que se llama sentina. ¿Qué pasa si ustedes, para limpiar las máquinas, se utilizan unos hilos de algodón, son desechos que se compran en fardo, y que se llaman estopas? Las estopas o trapos también de algodón. ¿Qué pasa si ustedes limpian y tiran las estopas en cualquier lugar? O esas estopas van a la sentina. ¿Qué es lo que van a generar? Fíjense, tienen probablemente... Un combustible sólido. ¿De qué tipo? El incendio. ¿Sólido? Otra más, a ver. ¿De clase A? Puede ser clase A, pero hay algo que lo vimos. A ver, un trapo que es de algodón, que está empapado de aceite o de combustible. El aceite también es combustible, salvo que sea el aceite del motor, que aguanta 400 grados y no se prendería fuego el motor cada vez que arrancamos el auto. Los aceites son combustible, líquido combustible. Entonces vos tenés un trapo de algodón empapado o sucio, con aceite, y ese trapo va a la sentina. ¿Qué te va a generar? Una Un combustión incendio espontánea. químico. Ahí está, escucha, mirá, van a pasar días y de golpe se te desata un incendio. ¿Por qué? Por una combustión espontánea. Ese es el peligro de la suciedad y de no mantener. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. Acá tienen para leer, ¿no es cierto? Ojo con cómo se, digamos, se estivan todos los que son los líquidos volátiles. Una nafta, cómo está estivada, ¿no es cierto? Un combustible, un líquido combustible. Los pañoles tienen que estar limpios, no tiene que haber suciedad. La suciedad es plausible que genere un incendio, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen combustible y es verano o es un lugar confinado del barco, tiene la suficiente aireación, la temperatura, hay un equilibrio, y esto si quieren pónganlo, en un pañol hay un equilibrio, o tiene que haber un equilibrio entre la temperatura externa del pañol y lo que ustedes están guardando. Por ejemplo, combustibles, por ejemplo, aceites, etcétera, etcétera. ¿Se entiende por qué? A los demás, a los que no veo, a ver si pongo todo. ¿Tiene que ver una temperatura, profe? Ahora les digo, para que quiero verlos a todos, o por lo menos más gente, a ver. Sí, profesor, ¿se entiende? Piri, Pucheta, Mereles, acá Sí. veo varios. Sí, profesor, ¿se entiende? profesor. Sí, profesor, ¿se entiende? ¿Qué es lo que? A ver si yo me expliqué bien porque soy bastante horrible para esto, a ver. Díganme ustedes qué es lo que entendieron.
¿Te animás, Ríbola? Mira, te lo digo, a ver, ¿viste? ¿Viste? Bueno, ¿qué te quiero decir? Tiene que haber un equilibrio entre la temperatura externa, vos tenés, vamos a hacer que en tu casa vos tenés un galponcito, ¿viste? Es verano, y adentro vos decís, uy, mira, tengo dos tambores de nafta, ¿no? De nafta. Tengo 2 tambores, ¿a dónde los voy a poner? Más si los meto en el galpón. ¿Me seguí hasta ahí? ¿O todos? ¿Están escuchando? Sí, Sí, profesor. Lo que yo Sí, les profesor. tiene que haber un equilibrio entre la temperatura externa y lo que vos estás estivando en el interior de ese compartimiento. No le vamos a decir galpón, vamos a decirle el compartimento que queda más lindo, ¿no? De ese tambucho. Quiere decir que si vos estás en verano y hay 34, 35 grados que te están dando en el techo de chapa de tu galpón, vamos a volver al galpón, y vos adentro tenés 2 bidones con 50 litros cada uno de nafta, puede ser litro también, tenés que tener en cuenta de que haya un equilibrio, porque acordate que la nafta a menos 35 grados está generando vapores inflamables. Y vos tenés vapores inflamables, vas a ver que cuando mirás el bidón va a estar hinchado. Por ahí lo tenés cerrado y está hinchado. Porque a 35 grados bajo cero ya está generando vapores, los vapores vos no los ves, pero están, y hay 35 grados, una fuente de calor de 35 grados. Todo eso hay que tener en cuenta. ¿Se entiende? Eso lo ves, por ejemplo, en un bidón, cuando tenemos un bidón con nafta y lo dejaste en el sol, claramente se ve cómo se empieza a hinchar el bidón. Lo ves que se hincha, ¿viste? Yo tengo una máquina de cortar pasto, tengo un tambor, por ahí, lo pongo debajo de los árboles, pero por ahí vos ves, upa, y lo liberás, pero ahí estás en un espacio abierto. El tema es que vos decís, uy, voy a guardar esto, voy a guardar y te olvidaste, ¿viste? Un tambor de combustible en tu galponcito, y ese galponcito que tenés, todas las porquerías, ¿viste? Que no tenés en tu casa, no, sacá esto, ya no lo usamos. Mete, ¿qué es eso? Los apuntes de ¿cómo es? De conocimiento náutico. Mételo en el galpón, no lo vamos a usar más, ¿viste? Y de golpe te explotó, te agarró el fuego y hiciste explotar, ¿viste? La manzana entera. Bueno, con todo tu vecino. ¿Me siguen? Bueno, vamos a seguir con esto. Eso porque ustedes quieren quemar el apunte de conocimiento náutico que es de papel. Bueno, seguimos. Bueno, todo esto que les dije, los equipos que no se tienen que utilizar, tienen que utilizarse equipos especiales. Fíjese lo que pasó en el guardacosta con una bomba, o qué pasa si ustedes van con una lámpara común. No pueden usar lámparas comunes, no pueden golpear en un barco. Estos son algunos de los ABC de los trabajos en caliente, en cubierta. No, las herramientas que se utilizan son de bronce. No pueden ser de hierro porque generan chispas, que quizás nosotros no las vemos, pero las generan. O sea, hay todo un tema con respecto a la seguridad para no generar incendios. Esto es para leerlo, ¿no es cierto? Rapidez en localización ya lo vimos. Vamos directamente en que los incendios son confinados abiertos, y todo incendio, esto si quieren anótenlo de nuevo, lo tienen ¿lo ven acá el título? Características según el lugar en que se produzca. Acuérdense, a ver, Pucheta, que ahora te veo a vos, ahora vos sos el que la vas a sufrir, a ver, porque eso es lo único que veo. Acá lo tengo. ¿Lo tenés? Bárbaro, bueno, ahí, mirá, si dice características según el lugar en que se produzca, ¿qué significa? Sí, depende del lugar que sea. ¿En qué Depende zona del lo lugar, vamos va a tener. en zona? Y papá. Dice el profesor, si el espacio es abierto o cerrado, profesor. Si en espacio abierto o cerrado, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué tipo de fuego es también? Ahí está, El tipo muy de bien. combustible. ¿Qué tipo de fuego es? ¿Qué tipo de combustible? O sea, según el combustible, ¿no es cierto? El tipo de combustible, Claro, la va a ser el clase tipo de fuego. de extintor, la clase de fuego que va a ser, si va a ser A, va a ser B, todo. Entonces, si vos sabés que se te está prendiendo el galpón, o sea, un tambucho, más o menos, si vos sabés qué es lo que tenés en el tambucho, sabés con qué lo vas a combatir, cómo lo vas a enfriar, siempre vas a enfriarlo, porque y vas a ver cómo lo vas a sofocar. En un barco vamos a tener problemas porque los incendios generalmente son confinados y son mucho más complicados. Estamos encerrados. Es muy complicado y muy
peligroso para la gente que lo tiene que combatir, porque el calor es insoportable. Hay que ir con equipos especiales, hay que tener equipos autónomos de respiración, tienen que ir con un arnés para no perderse, van de a grupos, tienen que conocer el barco. El problema es si uno entra en un lugar que no se conoce y después no sabe cómo salir, por eso se usa una guía donde van todos, digamos, sujeta con un arnés a cada uno de los equipos de cada bombero, y van a dedicarse, uno va a enfriar, otro va a sofocar, va a tratar de sofocar, y otro va a usar una niebla en la medida de lo posible, que actúa a 1 metro, muy poquito, tiene una distancia muy poquito, que es la niebla de baja velocidad, que sofoca también, sofoca el calor. O sea, van a atacarlo de distintos flancos. Y también van a utilizar otras cosas. ¿Ese sería el rol de cada tripulante? De los del grupo CAI. Y por ahí algunos de los tripulantes van a ser parte del grupo CAI, si suena la alarma. Profesor, Sí. en características, según el lugar donde se produzca, ¿qué puedo poner? Tipo, En las características, según el lugar que se produzca. ¿A dónde está acá? Característica. Que si a vos se te prende, siempre doy esta porque me parece que está clara. Si a vos se te da, digamos, un incendio en zona de cocinas, todo barco, acordate, esto no lo pongas, pero acordate que todo barco, todo buque solas, o sea, los buques que hacen navegación de ultramar, que llevan a bordo en las cocinas sistemas de freidoras, tienen sí o sí que tener matafuegos del tipo K, que son tipos especiales para combatir aceites y grasas. Entonces, quiere decir que según las características particulares, si a vos se te prende, ¿no es cierto?, la cocina, vas a ir, digamos, ya preparado con los extintores correspondientes. ¿Está? Sí. Si a vos se te produce en otro lugar, por ejemplo, en camarotes, o en la sala de electricidad, por o en ejemplo. la sala de electricidad, vos sabés que vos vas a ir a combatir un incendio clase C, tipo C, eléctrico, y vas a tomar las medidas, van a estar todos, van a estar tu equipo, tu grupo, va a saber a qué atenerse, cuáles son los primeros pasos que van a tener que hacer y con qué lo pueden llegar a atacar. Y van a decidir si van a utilizar agua o no, porque en algunos casos se utiliza niebla, que también es muy efectiva en los incendios. Pero te afectan, perdón, ya te dejo un cachitín. La niebla de sofocación es muy efectiva, pero te va a afectar el tablero. Pero ahí está, por eso uno no puede decir así, bueno, ¿cuál es más efectivo? No, va a decidir el que esté a cargo. A ver, ¿qué hacemos? ¿Es preferible perder los tableros, que en definitiva lo vamos a perder, o lo atacamos de otra manera, por ejemplo con el CO2? Que puede Si ser hay más la efectivo. oportunidad de apagar con otra manera, si hay Hay la varios tipos, oportunidad de apagar con otra manera, se apaga. Todo eso, pero eso es una decisión del grupo. Eso son los análisis, es parte del análisis. Entonces, todos los siniestros, sí recordemos, esta es una pregunta, digamos, de examen. Los siniestros, ¿no es cierto?, tienen 4 etapas. La etapa incipiente. ¿Incipiente qué es? Algo incipiente. ¿Qué les Que parece? inició recién. Exactamente. Incipiente es... Iniciación. Inicio. Exactamente, Pucheta, es así. Eso es incipiente, muy bien. Intermedio ya es algo, ¿no es cierto?, que no está ni en el inicio ni en el fin. Eso es algo intermedio. La etapa generadora de llamas y la combustión lenta. Ya cuando estamos. Entonces, ¿cómo arranca esto? Dice que cuando arranca encontrándose el aire puro, favorece el incremento del fuego y la consecuente acumulación de calor y gases, cuando arranca, ¿no es cierto? En este caso, en esta etapa, el humo que se genera, ¿no es cierto?, va decreciendo a medida que van aumentando las llamas, esta etapa de la luz de la llama, ¿no es cierto? Hasta que pasamos a una etapa que es la etapa intermedia, ¿no es cierto?, que es la que corresponde cuando ya el fuego
está encendido, digamos. Todos los elementos están interactuando en ese tetraedro de fuego, y aunque el porcentaje de oxígeno disminuye, estamos hablando que para que haya fuego, el porcentaje de oxígeno tiene que ser igual o superior al 15%. En el aire hay un 20%, el aire está compuesto, nuestra atmósfera, por distintos gases. El oxígeno es una quinta parte de la atmósfera que nosotros respiramos, o sea, un 20%. Pero para que haya combustión tiene que haber un 15% o más. Entonces, en la etapa intermedia siguen las llamas, la combustión está generalizada, hay fuego, y aunque el oxígeno disminuye, todavía el proceso se genera. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay más de 15% o 15% de oxígeno en esta etapa intermedia. Hasta que tenemos la última, que es la etapa de combustión lenta, donde la disminuye el ritmo. Ya ahí cuando está debajo del 15%, que es como el Disminuye caso, el ritmo. cuando ponemos ya directamente, ¿qué es lo que va a pasar? La combustión empieza a disminuir y ya empieza a haber casi ausencia, ya empieza a desaparecer la llama. Lo que van a ver es humo denso. O sea, es el caso de la vela. Ustedes lo tapan, cuando consume y queda menos del 15%, la vela, la luz, se apaga y se generan gases, Humo negro. que son los componentes propios del fuego. Y los incendios abiertos ya los vimos. Bueno, lean los tipos de incendio, ¿no es cierto?, que son el clase A, el B, combustibles líquidos y líquidos inflamables y gaseosos, gases también, las grasas. En compartimentos estancos se puede concurrir al CO2, el dióxido de carbono, el gas carbónico, o sea, el anhidrido carbónico. ¿Escucharon hablar de anhidrido carbónico? Ahora se le dice dióxido de carbono. Dióxido quiere decir dos, Fíjense que el oxígeno está, la molécula de oxígeno tiene dos componentes. El CO2 es dióxido de carbono. Ahora vamos a ver, y si no, con otro tipo, fíjense, ya que pongo acá la N que falta. La combinación de niebla con espuma. El agua es un agente enfriador por excelencia. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un combustible, en el caso de un combustible líquido, con el chorro de agua? Expande el Inflama. fuego. Expande el fuego. Claro, se Expande el expande. fuego. Y puede intensificarlo, ¿no es cierto? Los fuegos de clase, Entonces, los fuegos de clase C son los cuerpos, ¿cómo es? Eléctrico. Los fuegos de tipo eléctrico. la forma más fácil de extinguirlas son con espuma. El fuego, hay dos tipos de espuma, vamos a ver, pero el fuego clase C, lo ideal, ¿no es cierto?, depende de dónde se genere, si es, por ejemplo, si es en sala de máquinas, directamente hay baterías, hay equipos que se llaman baterías de Lo CO2. ideal sería cortar la electricidad, profesor. Lo primero cortás en la electricidad, y si está en sala de máquinas, lo que se hace, si arrancó el incendio, directamente van a utilizar las instalaciones de CO2, ¿no?, para sofocar el incendio. Ahora vamos a ver directamente eso porque quedan 10 minutos. Estos son fuegos específicos, muy específicos, ¿no es cierto?, de metales, ¿no? Esos metales que es muy difícil, no son cosas comunes de ver. Pero sí, hay uno que es el fuego clase K, que desde el año 1998 se incorporó al SOLAS, y hay ustedes lo van a ver en la otra diapositiva, es un fuego, digamos, que está reconocido por la... Grasa y aceite, dice. Acá La cocina. dice, la November Fostro Papa Alpha. ¿Qué es esto? National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Protección del Fuego de Estados Unidos. Acá dice, acá voy a poner, lo voy a arreglar. Vieron, ya que está, hacemos todo acá. Entonces, desde el año 1998, todos los buques, ¿no es cierto?, que tengan, ¿qué tienen que tener en las cocinas? Aceite. Extintores. Extintores clase Freidoras. K, que Freidoras.
Todos los que tienen, los buques solar, que tienen freidoras en las cocinas, están obligados a llevar este tipo de matafuego, que si bien no produce un efecto acetato potasio, está compuesto por acetato de potasio, produce un efecto refrigerante. Si hablamos de efecto refrigerante en el triángulo, ¿qué es lo que está afectando? ¿A qué está atacando? Al calor. Al calor. Pero fundamentalmente dice que genera, o sea, reacciona con el aceite, produciendo un efecto de saponificación. ¿Saben lo que es la saponificación? ¿Vieron cuando ustedes están lavándose con el jabón? Y después de un tiempo que van usando el jabón y lo dejan en el agua, en la jabonera, ¿vieron que se produce como una grasita que se va deshaciendo? ¿Lo vieron el jabón que se empieza a deshacer y que forma como una capita? Bueno, eso es la saponificación. Justamente se ve en el jabón. La incorporación, o mejor dicho, la combinación de este tipo de acetato de potasio con las grasas produce un efecto de saponificación que es como una espuma, o sea que aísla. Y al aislar, ¿qué es lo que produce? ¿De qué aísla el fuego? Del oxígeno. No, del oxígeno. Cuando vos aislás, estás sofocando el oxígeno. Y si vos sofocás el oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el fuego? Se acaba. O sea, por un lado, fíjate qué hace el matafuego clase K. Por un lado, ataca el calor, que es fundamental, es refrigerante. Pero a su vez, te está sacando, o sea, te está aislando, ¿a qué? A la grasa o al aceite del oxígeno. Así actúa y es altamente efectivo. Lo del agua, ya lo vimos. Hay un sistema, ¿cuántos minutos nos quedan? 5 minutos. Hay un sistema principal de incendio que está integrado por bombas de gran capacidad. Cuando les digo bombas de gran capacidad, son tuberías que recorren todo el barco, de norte a sur, o sea, de proa a popa, ¿no? Y que tienen anillos que van conformando un sistema de ¿qué? De conexiones, ¿no? Que hacen que vos puedas tener disponibilidad de agua en todo. ¿En todo el buque? En todo el buque. En todo el buque. Y una serie de válvulas que te van a servir. ¿Para qué? No solamente para atacar incendios, sino también, por ejemplo, ¿para qué? Para todo lo que es sanitario. Cuando ustedes están utilizando, que van a los baños, imagínense lo que son un buque de pasajeros, la cantidad de baños que tiene, un buque mercante, todo lo que es uso de aguas grises, o sea, para aguas grises se le dice. ¿Cómo? Para inundar locales o... Vos podés inundar locales si tenés un incendio, o imagínense, acá les voy a hablar de algo, ven que se los remarqué. Kingston. La válvula Kingston es una válvula, o son válvulas que están en el fondo, o sea, en el fondo del casco, y que tienen comunicación directa, ¿no? ¿Con qué? Con el mar. En el caso del mar, con el río. Entonces, ¿qué quiere decir ahí que dijo muy bien Pucheta el tema de inundar locales? A ver, ¿para qué va a ser inundar locales? Por ejemplo, cuando ven que viene un buque de ultramar, los buques que están navegando por el río Paraná, los que vemos enfrente de la dársena de los institutos, esos buques están lastrados, o sea, no están lastrados hasta el río porque está prohibido, pero cuando están ingresando, cuando vienen en el mar, navegando, hasta 200 kilómetros del puerto de Buenos Aires, enfrente de la ciudad de Montevideo, donde está el pontón Recalada de prefectura, y van a tomar un práctico, esos barcos vienen lastrados. ¿Qué quiere decir? Como vienen sin carga, las bodegas las tienen que llenar de agua, ¿saben por qué? A ver, díganme, ¿por qué llenarán las bodegas de agua? ¿Para qué? Para que tenga el Para calado que no se correspondiente. generen... Está bien lo que están diciendo, es por eso. ¿Por qué? Para que no se genere Por un el giro calado campana, del- ¿puede ser? Para aumentar el calado, ¿no es cierto? Y que tenga estabilidad. Porque si no, imagínense semejante barco, ¿no es cierto? Sin carga. No tiene estabilidad. Y está, o sea, la navegación es mucho más complicada. Entonces, ¿qué hacen? Lo cargan de agua, lo inundan las bodegas, y después, por esas mismas válvulas, ¿qué hacen? Eliminan el agua. Porque tienen
tienen válvulas de aspiración y tienen válvulas interceptoras. Estas válvulas son importantes. Si ustedes abren esa válvula mal, o por ejemplo cuando Prefectura estuvo hace un par de años, tratando de capturar un pesquero, en un momento el pesquero se rodeó, un pesquero chino, de varios pesqueros, Sí. desalojó la tripulación, se fueron a otro barco chino y el barco se hundió en muy poco tiempo. ¿Sabe lo que hicieron? Abrieron la válvula Kingston. Directamente, lo hundieron el barco ellos mismos. Fíjense lo que es la cantidad de agua que ingresa por esas válvulas. Por eso es muy importante para todo el sistema de incendio, para todo lo que sea las aguas grises. O sea, ustedes no usan agua potable para los inodoros o para lo que es tareas de limpieza. Usan agua de mar. Y tienen a bordo agua potable, que es agua para consumo. Inclusive tienen desalinizadores los barcos para poder convertir el agua de mar en agua potable. Bueno, hay cañerías principales y todo. Hay sistemas fijos. En el poco tiempo que queda, en estos 2 minutos, les voy a hablar solamente de este sistema fijo. Los sistemas fijos se instalan en determinados lugares, por ejemplo, en las salas de máquinas, ¿no? En esa sala de máquinas lo que hay es una batería de quizás hasta 20, depende del buque, ¿no es cierto?, de 20 tubos extintores, por ejemplo, de CO2, que tienen que tener, que es altamente efectivo en la sofocación del fuego, pero hay que tener mucho cuidado de que no haya gente en el lugar, por ejemplo, en la sala de máquinas, donde se va a utilizar. ¿Qué significa esto? Cuando se vaya a utilizar porque se inició un incendio en sala de máquinas y es necesario actuar con rapidez, se va a utilizar el sistema, la batería de tubos de CO2, de dióxido de carbono, que es 1,5 veces más pesado que el aire y que lo va a sofocar muy efectivamente. Pero ¿qué es lo que van a tener que tener en cuenta? En principio, va a sonar una alarma, una alarma sonora específica, para que si hay alguien que queda en la sala de máquina, salga. Una vez que fíjense las medidas que se tienen que tomar. Una vez que sonó la alarma, se manda por una tubería especial un gas que no es tóxico, pero que es odorífero, que tiene olor, por si Ramírez, que está ahí, justo, todavía quiere arreglar algo en la sala de máquinas, sepa que tiene que evacuar, tiene que desalojar. Y una Tengo que vez desalojar a las personas que están ahí. y una vez que se hizo eso, y se corta acá, ahí recién se opera con la batería. Se abre la batería, si quedó alguno, puede fallecer. Han sacado gente que la han